La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados en todo el Perú con la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín en Arequipa, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio en Ucayali, Radio La Convención Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También estamos unidos a otra red de emisoras como es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno y Radio La Decana también en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaque Estéreo. Metagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, nos puede escuchar usted en audio. También los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa que es www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Día 66 del aislamiento social obligatorio. Estamos ya con mucho frío en Lima. Así es. Bueno, sí, efectivamente, con mucho frío, ya los días oscuros del invierno limeño están con nosotros. Y también, por supuesto, noticias muy importantes en el mundo de la política. Sí. Parece que por fin se comienza a calentar y ya podemos hablar de algunos otros temas distintos a la pandemia. Y ayer... Ahí no hay frío, Rosa María, se ha puesto caliente el asunto. Muy, muy caliente. El Congreso y el Ejecutivo en franca tensión abierta, provocada por el Ejecutivo y por el Legislativo, porque hay que decir que acá se necesitan dos para bailar tango, ¿no? No es que uno ataque al otro. Ayer, durante la habitual conferencia del presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros respondió, por lo menos verbalmente, a la solicitud del presidente del Congreso para que asista de manera presencial, por dos razones. Primero, en referencia al artículo 130 de la Constitución, por el cual el presidente del Consejo de Ministros presenta la política general de su gobierno ante el Congreso. Un acto que este Congreso no ha recibido por parte del primer ministro. El artículo 130 se los voy a leer para que vean que hay una discusión pendiente. Dice lo siguiente: de entre los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea el excepto una cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. Este artículo no se pone en el supuesto de que ha juramentado un presidente del Consejo de Ministros, porque ha sido censurado el anterior, y este presidente del Consejo de Ministros no tiene ante quién presentar su política general de gobierno porque no hay Congreso. ¿Cuál era la interpretación que todos hicimos el año pasado? Cuando se instale el nuevo Congreso, entonces el señor Ceballos, si sigue siendo primer ministro o quien haga sus veces, irá y, por supuesto, presentará su plan, su política general de gobierno. Muy bien. El señor Ceballos interpreta que este artículo no se le aplica. Algunos otros abogados también. Yo creo que sí se le aplica, porque el propósito de este artículo, y podemos discutir días sobre la importancia de esta institución, muchos, por ejemplo, en Reforma Política consideraban que la investidura debería desaparecer de la Constitución.
Pero el hecho es que está. Y si está, tiene que cumplirse. Y el señor Ceballos nunca ha ido al Congreso a presentar su política general de gobierno. Y todo presidente del Consejo de Ministros lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no va al Congreso a hablarle a los congresistas, va a la representación nacional. Y recordemos esto para más adelante. Además, el presidente del Consejo, señor Merino, lo ha citado en razón del artículo 135 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 135? Se los voy a leer. Reunido el nuevo Congreso, ahora, puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la confianza después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. ¿Ok? Entonces, es una situación diferente. El presidente del Consejo de Ministros expone ante el Poder Ejecutivo los actos del interregno parlamentario. A esto no se puede oponer, porque está en la Constitución. De hecho, el señor Ceballos no se opone, pero él señala que solo se le puede citar por el artículo 135, porque además él ya expuso ante el país, el año pasado, cuál era su política general. Yo creo que es un error. ¿Por qué? Porque si el señor Ceballos se niega, ¿qué va a hacer este Congreso? Censurar al gabinete. No les queda la menor duda, porque así ya lo anunció, entre otros, Alianza por el Progreso ayer. De otro lado, está muy mal que el señor Merino exija una sesión presencial. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Si bien la Constitución establece, y el reglamento del Congreso establece que el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros, eso no quiere decir que en una situación como la que vivimos, esa concurrencia no pueda ser peligrosa para su salud, para la de los ministros, para los congresistas y para el personal parlamentario. Ya vimos lo que sucedió. 11 congresistas están infectados, de 130. Si hubieran insistido en las sesiones presenciales, esto hubiera sido mucho peor. No se puede obligar a las personas en ninguna circunstancia a asistir a un evento que es peligroso para sus vidas. Eso creo que está fuera de toda discusión. Y habiendo medios tecnológicos por los cuales se puede lograr lo mismo, pues yo creo que no habría ningún inconveniente en que el señor presidente del Consejo de Ministros haga una exposición de la política general del gobierno y luego pase a una sección sobre los decretos de urgencia. Las dos secciones se pueden hacer de manera virtual. Muy malcriado el Congreso, el presidente del Congreso, al exigir una sesión presencial. Y muy malcriado el señor Ceballos al decir no quiero. O sea, los dos mal. Los dos mal. En este punto, ¿no? Hay otros puntos en los cuales el Ejecutivo tiene toda la razón. Pero en este punto, ambas partes mal. El presidente del Consejo de Ministros sí tiene que dar cuentas, y ahora más que nunca. Además, si es el presidente del Consejo de Ministros que va a acompañar el último año de mandato del presidente Vizcarra, sería bueno que nos cuenten sus planes, porque más allá de reaccionar a la emergencia, no tenemos la menor idea de cuál es el futuro de Perú. Y hay que decir algo que es un poco doloroso, ¿no? Estas circunstancias nos han quitado el futuro, porque es imposible planear nada. Por lo menos no en la forma en la que este gobierno ha planeado las cosas. Ayer, por ejemplo, nos hemos enterado de que, bueno, el presidente no contestó nada sobre la cuarentena. Dijo, ustedes ya sabemos que, no sé, lo que hay que lavarse las manos, que la distancia social, que la mascarilla, eso ya lo sabemos, eso es verdad. Pero ustedes ya saben. Y luego dijo que los niños, y bueno, y en general todos los estudiantes, no volverían a las aulas hasta que no haya un tratamiento vacuna. Eso, Abel, los optimistas dicen que va a ser en 6 meses. Los pesimistas dicen que no va a ser nunca. O 2 años por lo menos. ¿Qué futuro tenemos? De corto plazo, ninguno. O sea, no hay futuro. Porque si los niños no pueden volver a
al colegio, ¿cuándo van a volver sus padres a trabajar? Yo sí creo que es importante que el presidente del Consejo de Ministros asista al colegio y haya un debate sobre la política general de gobierno, sobre el futuro, lo que se llama la prospectiva. ¿Qué futuro tenemos hoy? Y además, hay que jalarle las orejas al Congreso también, porque si hay decretos de urgencia que son inconstitucionales o ilegales, o si hay decretos legislativos de estas facultades que son inconstitucionales, esto tiene que discutirse ya. Hoy día hay un aviso en el comercio grande de los agentes navieros y marítimos del Perú protestando por un decreto legislativo señalando, como en otros casos en los que yo he señalado, que han excedido abiertamente las facultades. Es el caso de la ministra del Ambiente también. Ha sacado un decreto legislativo muy bonito, muy loable, muy lindo, obligándonos a todos a reciclar en nuestros domicilios, bajo pena de multa, ¿no? Cuando salgan los reglamentos. ¿Eso no está en las facultades? ¿No tiene nada que ver? O la señora ministra de Trabajo que inventa nuevos registros, porque le parece muy bien que haya nuevos registros y de repente es muy loable, pero los inventa fuera de la facultad de la pandemia. Y así vamos añadiendo facultades que no se les dieron y que legislan cosas que no estaban en el paquete y ahí está. Entonces sería bueno que el Congreso también se aboque a esa fiscalización. ¿Por qué? Porque sí necesitamos un Congreso, eso hay que decirlo muchas veces, porque un Congreso es un contrapeso al poder y el Ejecutivo no tiene poderes omnímodos, tiene que tener un contrapeso y ese contrapeso es necesario. Pero si resulta que el contrapeso decide no hacer contrapeso, sino hacer un concurso de populismo, claro, estamos perdidos. Hay una dificultad, digamos, intrínseca. El Ejecutivo no tiene bancada, no tiene voceros en el Congreso, no tiene partido, no tiene nada. Y esa dificultad no va a cambiar. No va a cambiar hasta que no llegue un nuevo gobierno. Por lo tanto, tiene la obligación, de alguna manera, uno de ser oposición al otro, pero trabajar juntos. Y este Congreso no ha encontrado ese camino, porque como yo decía ayer, estamos cambiando mocos por babas. Es la oposición por la oposición. Un problema complicado sobre los penales, Abel. Y ahí también hay que decir que hay culpables en los dos lados. A ver, cuando seas la Comisión de Acción Social, personas como Luis Pérez Guadalupe, Marisol Perestey, los hemos tenido en el programa, han explicado la urgencia del problema de hacinamiento y el COVID en los penales. La audiencia es testigo. ¿Les hicieron caso? No. Y cuando el presidente salió a hablar del tema, habló de los presidentes que habían indultado narcotraficantes y despreció olímpicamente el problema. Y el ministro de Justicia se negaba a recibir a las personas que querían hablar de este tema. Y esto ha sido 2 o 3 semanas seguidas, mientras los agentes penitenciarios hacían protesta en la puerta del Urigancho. Estoy hablando desde el domingo de Semana Santa. Desde ese día no ha parado toda la Iglesia Católica que está comprometida con el tema pastoral de las cárceles, diciéndoles una y otra vez, van a haber motines, la gente está asustada, por favor, cambien de actitud, hay que hacer un programa médico, un programa también de mandar a los que tienen prisión preventiva a su casa hasta que se resuelva el problema. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Burlarse, poner cientos de trolls en las redes sociales diciendo que queremos liberar delincuentes, a los que hay que bloquear uno por uno. Es impresionante toda la campaña que hizo el Ejecutivo. Y luego, cuando el Poder Judicial presentó un proyecto para justamente revisar la prisión preventiva, que es un asunto muy grave, el Ejecutivo presentó su proyecto al Congreso. Y le echó la culpa al Congreso. Y el Congreso, que es un Congreso populista y cobarde, lo contaba yo el señor Olivares, discutieron todas las bancadas el viernes pasado hasta las 3 de la mañana. Llegaron a un
texto de consenso. Y luego votaron en contra. Todos. Con Urresti, que está procesado por asesinato, a la cabeza. Porque ayer, de nuevo, en esta campaña enloquecida, en redes, decía que no liberaban a un preso más. No sé. Está preocupado por su situación, no lo sé. Y ayer, el presidente dice, bueno, si no lo quieren aprobar, ahora vamos a aprobar nosotros. Yo no entiendo nada, a ver. La verdad que no entiendo nada. La actitud del Ejecutivo fue de absoluto desprecio por la situación de los presos y de sus agentes penitenciarios, que ya han muerto 12 o 14. Contagiados hay cientos. Y cientos de contagiados en el sistema penitenciario de los que han testeado. Porque no han hecho el test a los 97.000 presos, por supuesto, de los que han testeado, de los 1.000 que han testeado, creo que la tasa de contagio es 40%. Esto es escandaloso. Y es evidente que alguien en el Ejecutivo tiene que haberle dicho al presidente, cuando usted deje de ser el presidente, si acá se muere como en un matadero una cantidad impresionante de presos, a usted lo van a llevar a la Corte Interamericana y va a terminar como Alberto Fujimori en el caso Castro, o como Alan García en el caso Frontón. Entonces, de repente, la sensatez primó y se iluminó el cerebro. Pero ya fue el Congreso que no les va a dar facultades. Entonces, el señor Ceballos, si para el Ejecutivo es tan importante el tema, como ahora parece serlo, puede ir y hacer una cuestión de confianza también sobre el proyecto. Y de repente lo censuran por no querer presentarse en base al artículo 130 o no le dan la confianza sobre el proyecto de deshacinamiento de penales. No sé. Pero la situación es complicada para el Ejecutivo. Muy, muy complicada. ¿Por qué? Porque no se puede disolver el Congreso en el último año. El presidente no puede volver a disolver el Congreso. Que les quede claro a todos. El último año arranca el 28 de julio. Ahorita, en 2 meses. Y en 2 meses, yo no creo que este Congreso censure a 2 gabinetes. Pero a partir del 28 de julio, va a censurar a todos los gabinetes que quiera. Y a todos los ministros por separados que quiera. Y créanme que lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ya se vio que este es un Congreso populista. Y además es un Congreso que quiere, si bien no entrar en el juego electoral del 2021, porque no pueden, quieren que sus partidos, de una forma u otra, lleguen al poder. Y al llegar su proyecto político al poder, mantener algún tipo de empleo público. ¿Para qué? Para luego participar en las elecciones regionales y municipales del 2022, a donde apuntan todos los que están sentados en el Congreso. Si es que no apuntan a la presidencia de la República, ¿no? Como el señor Urresti. Esa es la excepción, digamos. La mayoría quieren un puesto en alguna municipalidad distrital, provincial o regional. Ese es el juego político en este momento. Entonces, créanme que censurar ministros va a ser un festival. Un festival. Porque eso les da popularidad. O creen que les da popularidad. Y lo van a hacer. Y no van a tener ningún problema en censurar a Ceballos. Ninguno. Así que tiene que andarse con cuidado el Ejecutivo, porque el Ejecutivo está jugando para el cortísimo plazo. El Congreso está jugando para el 2022. Y para que un candidato a un gobierno regional diga, yo me tumbé al ministro, de lo que sea, ¿no? Que iba contra los intereses del pueblo, de lo que fuera. Eso gana popularidad. Y yo legalicé el taxi colectivo, y yo te devolví tu AFP. Claro, funciona, ¿por qué no? Ya lo hemos visto antes. Y lamentablemente el pueblo se lo cree. Si no, no tendríamos a estos congresistas. O sea, miren, se dijo y se advirtió. Alianza para el Progreso, Acción Popular y Fuerza Popular fueron 3 partidos que hicieron juramentar como presidenta a Mercedes Araoz.
Esos tres partidos juntos tienen mayoría en el Congreso. ¿Y por qué? Porque el pueblo votó por ellos. Votaron por Acción Popular. Votaron por Alianza por el Progreso. Ahorita, en enero. Y nosotros lo advertimos, ¿ah? Estos son los partidos que hicieron juramentar a Mercedes Arauz como presidenta. No son partidos que le van a hacer la vida fácil a Martín Vizcarra. Que le quede claro a todos. Y ustedes, el público, votó por ellos. Así están las cosas. Entonces, hay una tensión, y esa tensión no se va a detener, no va a mejorar. Y no va a mejorar, Abel, porque en este momento el presidente es muy popular. Pero conforme pasen los meses, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque el gobierno comete errores, porque no quiere escuchar, porque no habla de temas que se demandan, porque tal vez no tiene las respuestas o prefiere omitirlas. Yo ayer escuché la conferencia de presidencia completa, 2 horas. No le dijo a miles de familias peruanas si van a volver a trabajar o no. Y eso es lo que miles de familias peruanas quieren escuchar. ¿Voy a tener trabajo o no? Y eso creo que es fundamental. Es un derecho humano y constitucional básico, el derecho a trabajar. Y sobre eso no hay una palabra. Nada. Ayer muchas lavanderías, no sé por qué lavanderías, me escribían en Twitter diciendo, por favor, queremos volver a trabajar. Y yo me rompía la cabeza pensando, ¿qué limitaciones sanitarias puede tener una lavandería? En otros países son de primera necesidad, porque en zonas urbanas, donde la vivienda es muy pequeñita, normalmente las lavanderías prestan un servicio que no se puede realizar en casa. La lavandería es al peso o autolavados. Tú mismo utilizas comunitariamente las lavanderías que están a disposición. Aquí no se usa ese método, pero sí hay lavanderías al peso, de barrio, muchas, que además en esta época lavan frazada, edredones, toda la ropa de invierno que está guardada. Bueno, no se puede hacer nada de eso. ¿Por qué? Nadie sabe. O sea, ¿qué diferencia a una bodega con 3, 4, 5 trabajadores de una lavandería con 5 trabajadores? No sé, no tengo la menor idea. Y entiendo que la lavandería lava, debería ser más limpia, ¿no? ¿Y qué diferencia una bodega de una ferretería o de una librería? El papel no transmite el virus. Hay cosas que no tienen sentido, Abel, y eso molesta. Y conforme pase el tiempo, va a molestar más. Y al final, en esta pelea, los congresistas están apostando a eso. Ese es el problema. Bueno, también nos han pedido que hablemos de medicamento. Y ayer el presidente dijo una cosa muy divertida. Dijo, las farmacias están obligadas a vender los genéricos para el COVID como genérico. Ya, muy bien. Bueno, resulta que las compañías farmacéuticas han dicho que el 85% que se vende en el Perú es genérico. Y que el problema está en 2 variables. Número 1, médicos del sector de salud o del sector público que prescriben una receta y le dicen al paciente, vaya usted y cómprela en una farmacia, porque aquí no se la podemos dar. Entonces, ¿quién no está comprando? No está comprando el Estado en suficiente cantidad. Te dan la receta incompleta, tienes que salir a buscar algunas cosas más. Entonces, primer problema, el Estado no está comprando. El Estado quiere que el particular compre y quiere que compre al precio que el Estado quiere que compre. Y ahí viene el segundo problema, la escasez. ¿Por qué hay escasez? Porque hasta un partido político te da recetas médicas ahora. Entonces, si yo veo que hay una lista de medicamentos que me puede curar,
porque así lo están presentando y eso es falso, voy y me los compro todos, no vaya a ser que mañana me enferme y no tenga. Eso es lo que pasa en todas las epidemias. Hay muchísima gente que se estoquea con medicamentos que no necesita por si los necesita. Y eso que genera escasez. Hoy día en la portada de comercio tenemos que se ha quintuplicado la demanda. ¡Quintuplicado! Entonces, démonos cuenta que la promoción de la automedicación causa esto también, además de otros males. Entonces, por un lado, el Estado no compra, porque si el Estado comprara y lo repartiera gratis, no habría sobreprecio, porque inunda el mercado con el producto. Y por otro lado, la automedicación, que hace que la gente vaya y compre. Entonces, no hay droguería que aguante. No hay droguería que aguante. Un Estado que no provee medicinas y una automedicación masiva de medicamentos que no son los medicamentos más caros, porque son medicamentos antiguos, que se han usado siempre para otras cosas. Algunos para la malaria, otros para antiinflamatorios, otros corticoides, antibióticos que se han usado para otras cosas. Y que además, reitero, no constituyen una cura. Si fueran la cura, nos dan el premio Nobel de Medicina. No son una cura. Para algunos pacientes, en determinadas circunstancias, ayudan mucho a controlar los síntomas iniciales y no desarrollar un peor cuadro que te lleve a una UCI. Por eso son muy útiles, pero no funcionan igual en todas las personas. Ayer también me escribieron un par de médicos muy preocupados porque están recibiendo gente con hemorragia internas, o sea, con sangrados, porque se están tomando anticoagulantes que no tienen por qué tomar, como supuestamente medicina preventiva, cuando en este caso no puedes prevenir nada. Les llevas con una úlcera sangrante, porque claro, estás tomando warfarina que no te toca tomar, o con hemorragias imparables. Cuando tú tomas anticoagulantes, normalmente los pacientes con enfermedades coronarias tienen que tomar anticoagulantes para no hacer trombos, tú te cortas un poquito y no sabes cómo sangras. Bueno, esos pacientes están llegando a emergencia. Y le pregunto, ¿usted es paciente coronario? No. ¿Pero qué está tomando? No, un anticoagulante por si me da el COVID, no me muera. La gente está loca, eso no se puede hacer. Y eso era lo que recomendaba Podemos, que ayer ha dicho que ellos no han recomendado nada, que abajo dice consulte a su médico, después de que te dan hasta la dosis, hasta cuántas gotas y cuántas pastillas y cuántas veces al día tienes que tomar cada cosa. De locos, ¿saben? Entonces, claro, ¿cómo no va a haber un problema de medicamentos, pues? Por supuesto que hay un problema de medicamentos. Tiene que haberlo. La gente está comprando medicamentos que no necesita. Y los que sí necesitan el medicamento no lo encuentran. Es el mismo problema con las mascarillas. Acuérdate al principio, nos pidieron que no compráramos las mascarillas N95 y que las reserváramos para los médicos. ¿Qué hizo la gente? Salió disparada a comprar las mascarillas y se encarecieron porque escasearon. Ahora ya es más fácil conseguirlas. Se están produciendo muchísimas. Muy bien. Pero de nuevo, los laboratorios no van a producir en exceso cuando en realidad no hay una demanda real de esos productos. Más allá de la paranoia y de la angustia que se crea en una población a la cual se le dice compra todo lo que puedas, porque si no, cuando te ve no va a haber. Imagínense, la gente sale como loca a comprar y la escasez incrementa el precio. Lógico, la oferta y demanda. El control de precios lo único que genera en escasez es un mercado negro. Nada más, por si acaso. Ya lo hemos vivido, los más jóvenes no, pero los que tienen edad todos hemos hecho cola por arroz, por azúcar, por leche, por carne, por aceite y por todo lo imaginable. Lo que pasa es que la gente joven no se acuerda porque no lo ha vivido. Pero cada vez que tú controlas un precio de un bien escaso, generas un mercado negro.
Eso es, o sea, lo más básico que hay. Pero sí en el Congreso también leyes contra el acaparamiento, contra la especulación. No funciona así. Lo que hace el Estado es hace compras grandes. Ahora entiendo que hay algunos productos que están prohibidos de importar. Permite la importación masiva. Inundas el mercado con medicamentos gratuitos que deberías estar entregando en la medicina pública y en la salud. Y una vez que tienen sus recetas completas, ya dejas la medicina privada para el nerviosito, pues ya, para el que no da más. Pero no va a pagar un precio estrambótico, ¿no? Como ahora están sugiriendo algunas farmacias ese pago. Muy bien, Abel, hoy ya tenemos una entrevista. Y vamos a comunicarnos con la congresista Cecilia García en un instante, Rosa María, después de la pausa, porque nos va a hablar de un tema muy, pero muy importante, ¿no? Claro, la reforma del sistema de pensiones. La reforma del sistema de pensiones que a todos nos interesa escuchar. Así que vamos a la pausa, Rosa La congresista García es la presidenta de la comisión. Hola. Aló, sí, Abel. ¿Qué cargo tiene la congresista García? A ver, déjame... Porque entiendo que ella está promoviendo la reforma, pero no sabía si tenía un cargo específico dentro de la comisión. Pero vamos a averiguarlo. Sí, vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote nos escucha por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Se une otras redes de radios como Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Cucho, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, AM Tawa nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, ya estamos en comunicación con la congresista Cecilia García, que es miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor. Así es. Congresista, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rosa María? Buenos días. Saludarte a ti, a todo tu equipo de Radio Santa Rosa y aquí a disposición de ustedes para poder absolver todas las dudas que tengan. Bueno, queríamos hablar sobre la reforma del sistema de pensiones. ¿Cuál es la propuesta que se está debatiendo al interior de la Comisión de Defensa del Consumidor? ¿Cuál cree usted que son las líneas básicas de esta reforma? Realmente estamos discutiendo en este preciso momento un proyecto de ley que pueda proteger a nuestros hermanos abandonados de la ONP en la Comisión de Economía. Realmente el proyecto de reforma del Sistema Nacional y Privado de Pensiones es un proyecto amplio que se va a discutir en distintas comisiones, la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Presupuesto, porque para nadie es un secreto que hemos fracasado, Rosa María. La ONP está quebrada, estamos dando jubilaciones de indigentes, estamos en un sistema que no subsiste por sí solo, y en el sistema privado de pensiones vivimos bajo una esclavitud coercitiva, coactiva, que no le da ningún tipo de posibilidad al dueño del dinero, que es el aportante, y en ambos casos se tiene que hacer una reforma que se ha dicho hace muchísimos años y que nunca se ha logrado porque es una verdadera papa caliente. La persona que coja esta reforma o sale quemada o hace algún cambio que igual el país lo va a cuestionar muchísimo, porque es un tema bastante complejo, absolutamente técnico, que ahora más que nunca debería de también trabajarse desde una visión humana, sin olvidar sobre todo en el tema previsional nacional, cómo se va a sustentar la jubilación de tantas personas después de que el Estado con sus grandes grupos empresariales han venido hace mucho tiempo quebrando la ONP, haciendo que millones migren de la ONP a la AFP a sabiendas de que los jóvenes aportantes mantenían a los jubilados,
han dicho de que si tienen más de 10 o 15 años, o sea, los que tenían su platita, puedan irse a la AFP con un famoso bono de reconocimiento que nuestro Estado le niega al aportante, porque si el aportante quiere su plata para poder a sus 50 años, 45 años, hacer un negocio, le dicen no hay plata, irresponsable, piensa en tu futuro, de qué vas a vivir, le manda una serie de mensajes, pero sin embargo, si este aportante por más de 10, 15 años se va a la AFP, le dan bonos de reconocimiento hasta de 60,000 soles. Al aportante dueño de la plata, no. Señora García, ¿me escucha? Sí, te está escuchando, Rosa María. Quería decirle que no es necesario gritar, que todos lo estamos escuchando bastante bien. Mire, creo que hay una confusión que usted no está viendo. El sistema de la ONP es un sistema de reparto colectivo. Usted aporta a un fondo colectivo, no tiene una cuenta individual. Hay la opción. Muchas personas prefieren tener una cuenta individual, otras prefieren tener una cuenta colectiva. ¿Cuál es la posición del Congreso? ¿Un sistema de reparto o un sistema de capitalización individual? Rosa María, todas las personas tienen un estado de cuenta y saben cuánto han aportado. Si esto realmente sería como nos lo quieren pintar, de que son fondos solidarios y fondos colectivos, ¿a qué persona con 2 dedos de frente se le ocurre hacer estos bonos de reconocimiento para migrar a la gente que está sosteniendo con sus aportes y su dinero a los jubilados y mandarlos a las AFP? Señora García, el bono de reconocimiento se aprobó en 1992, cuando se crea el sistema. ¿Para qué? Para que las personas migren con una cuenta propia, porque si no iban a perderlo todo, y no querían perderlo todo, no era justo. Pero no tiene nada que ver con el momento de la jubilación. El momento de la jubilación en el Perú es a los 65 años. Ustedes han decidido que ese momento se adelante. En el momento en que el pensionista quiero. Entonces, a los 65 años, ¿qué va a recibir? ¿Qué reciben otros pensionistas que no logran tener la suerte ni el privilegio de trabajar formalmente en un país donde de cada 10, solo 3 personas logran trabajar de manera formal? ¿Qué reciben hoy, Rosa María? Ellos ahorran por su cuenta, libremente, como hacemos todos los trabajadores independientes. Estamos muy contentos de que no nos descuente nadie. Rosa La invito María, a ser parte de ese quiero sistema. escucharte bien y quiero tener una comunicación propositiva y quiero aprender de ti y de tu experiencia, porque eres una persona que a través de los medios de comunicación sabe mucho. Tú me estás diciendo de que las personas de la ONP que hoy no reciben un gol de sus 10 años de aportación tienen una cuenta de ahorro aparte, independiente, para poder compraron su casa, educaron a sus hijos, gastaron su plata en cosas para su vejez, que pueden ser un carro, una casa, un negocio. No les descontaron nunca. A mí no me han descontado por muchos años. Y eso ha permitido que pueda comprar otras cosas. Y cuando quisieron descontarnos a los independientes, salimos todos a protestar. Porque no queremos tener un sistema de pensiones. Más bien podrían discutir en el Congreso la abolición del sistema de pensiones, obligatorio, y hacerlo voluntario. De verdad, dada tu experiencia y dada de pronto recién mi vehemencia de entrar a la política y de ver las cosas con un ojo totalmente claro y objetivo, quiero escucharte con bastante fluidez. No es por escuchar lo que dices. Cuando hablas no escucho lo que mencionas y escucho solamente la última frase de la pregunta. Entonces yo no voy a poder responder a lo que no estoy escuchando. ¿Podemos, por favor, mejorar la comunicación? Muy bien, vamos a pedir a Abel que nos mejore un poquito. Muy bien. Entonces, en este momento, ¿qué están haciendo en la Comisión del Consumidor para tener la información? La Comisión de Defensa del Consumidor
trabajando bastante en el proyecto de especulación y acaparamiento de los medicamentos y en también poder legislar para que las clínicas en estos momentos no estén tampoco especulando precios y cobrando millonadas que la población promedio no va a poder pagar. Ese es el trabajo de la Comisión de Defensa del Consumidor. Usted sabe que nosotros tuvimos control de precios en el Perú, en el primer gobierno de Alan García y casi durante toda la dictadura militar. Esos experimentos económicos los hemos tenido. ¿Usted sabe cómo salió eso? Rosa María, yo tenía 10 años cuando pasó todo eso. Es mi responsabilidad como congresista poder educarme sobre la historia de mi país. Sin embargo, he escuchado de tu pregunta del gobierno de Alan García, ¿usted sabía eso? ¿Qué exactamente eso? Porque no logro tener una buena comunicación contigo, solamente escucho la última frase de tu pregunta. Muy bien, haremos preguntas cortas. ¿Van a censurar al ministro Ceballos? Yo creo que el ministro solito se está censurando ante la población al tratar de echarle la culpa de todo al Congreso, que ese juego ya lo jugaron, Rosa María. La gente va a pensar que si se olvidó la llave en su casa va a ser culpa del Congreso. La gente le va a creer de que si el perro se escapó de la casa va a ser culpa del Congreso. Por favor, ya estamos para pasar esa etapa que él ha vivido con el Congreso del pasado, que a todas luces ha sido obstruccionista, que todo el pueblo peruano ha dicho estos han ido a blindar, a trabajar a intereses de grupos empresariales. Claro, pues, y le han dado 3 millones en lonchera. Este Congreso goza de la aprobación de la población, a pesar de que los medios de comunicación se esfuercen, hagan toda una línea editorial de desprestigio. La gente abrió los ojos, Rosa María, porque así como medios como Radio Santa Rosa, todos los congresistas tienen plataformas de redes sociales donde la población se da cuenta de cuál es la situación. Si el ministro no cambia su actitud y no reconoce la valía de este Congreso que ha venido a sumar, a proponer, a conciliar, a decirle al presidente, estamos contigo en tus decisiones acertadas, pero también me preocupa de que los bonos no le lleguen a mi gente. Y te hablo de bonos porque se han destinado cantidad de millones y la gente no recibe dinero. Yo vine ayer de Lima a Huancayo, Rosa María. He tenido que mandar a hacer caldo de gallina en una señora en Corcona para poder recoger y repartirlo por todos los caminantes que están en la calle, que están en toda la carretera central. Y no es posible que estén tratando así a la gente de provincia, Rosa María. Quiebra el alma, quiebra el corazón a cualquier persona. Yo no puedo cargarlos en mi carro, sería una irresponsabilidad. Familias enteras en toda esa carretera con todo ese frío. ¿Dónde está el ministro Ceballos? Quiere censura del Congreso cuando él ha sido censurado por el pueblo, por todas esas personas que están en mate, que ya no puedes conseguir ahorita una sola cama en una clínica por más que tengas dinero y que solo te tienes que resignar a morir en una silla de ruedas. Dime tú, ¿quién está actuando mal? No hay ser perfecto, yo lo entiendo, pero esas cosas duelen, esas cosas trascienden la humanidad. Y te lo digo yo, he salido ayer a las 5 de la tarde de Lima, he llegado a Huancayo, Rosa María, a las 2:30 de la mañana, parando cada ciertos kilómetros cuando ves familias amontonadas. La prensa ya no saca eso en los medios. Ya pareciera que no hay caminantes. Señora congresista, ¿usted tiene permiso para transitar de Lima a Huancayo? El transporte interprovincial está prohibido. ¿Cómo hizo? Si tiene permiso, congresista, para transitar. Sí tenemos permiso, Rosa María. ¡Qué suerte! Recuerda que nosotros tenemos el permiso vehicular, cumplimos con toda la norma de la ley, y sé que tú te vas a ir por ese tema y vas a decir, ¿cómo es posible que esta congresista haya estado repartiendo caldo de gallina en la madrugada sin tener permiso? Y yo sé, conozco tu trabajo, y te lo digo con todo el cariño, respeto y admiración que te tengo, porque yo también he sido una humilde comunicadora de radios de provincia, pero jamás he cedido en mi vida a
poder ponerme de espalda a mi población, Rosa María, porque hay un Dios, y mi madre humilde y analfabeta siempre me lo enseñó. Y yo sé que para ti lo que más preocupa es ¿cómo es posible que esta congresista haya estado andando sin permiso? Y si no lo he dicho yo, lo ha dicho usted. Solo he preguntado si tiene permiso, porque el resto de peruanos y esas familias que caminan no caminarían si hubiera transporte interprovincial, pero no lo hay, y no lo hay para que la gente no se contagie. Si usted se baja y le reparte caldo de harina a cada grupo, usted se convierte en una portadora de la enfermedad y la lleva a Huancayo. No lo tengo, Rosa María. Sé que tus supuestos tienen intención de dañar. Y sé que Dios es grande. De curar. Que a cada ser humano que trabaja con honestidad, que ha venido a servir a su pueblo, y que quizás esto para muchas personas que están acostumbradas a solo favorecer a sus amiguitos, a solamente obedecer intereses, les sorprenda. Pero hoy en este Congreso, Rosa María, he conocido a 107 guerreros que tienen mi misma intención. Nosotros vamos a ir a ayudar a la población. Yo no estoy infectada, y es más, te reto de que me puedas conseguir una prueba molecular que es tan difícil conseguir, tan difícil. Pero yo no soy ni asintomática porque solamente estoy aislada en mi casa. Ayer he ido a hacer una gestión exclusiva al Congreso y de ahí he venido para acá por dos cosas fundamentales. Porque a pesar de haber sido elegida por Lima, aquí en la región Junín, donde yo soy de pronto nacida y crecida aquí, hay serios problemas y he venido a verlos. Y hoy mismo en la tarde me estoy regresando. Va a regresar. Ya. ¿Perdón? Va a regresar también. Por supuesto, Rosa María. Ahora dime que tampoco puedo regresar porque ya no puedo moverme. No, usted tiene mucha suerte. Nosotros no tenemos esa suerte. No es que la prensa no quiera ir a los sitios a donde usted va. Es que no puede ir. No tenemos esos permisos. Servicio, Rosa María. ¿Quién fiscaliza hospitales ahorita? ¿Quién fiscaliza esas situaciones? O sea, ¿tú consideras de que este Congreso ha sido elegido para que esté en su casa? Así como los policías, así como los militares y los ministros, los congresistas tenemos la obligación moral de poder estar al lado de la población. Bueno, hay un enfermo ya. A poder ayudar con medios y recursos para comer, para la gente. ¿No me parece un poco demagógico, señora congresista? Usted no le da de comer a nadie. Que usted no le da de comer a nadie. No es su función. No le han elegido para darle de comer a las personas. Eso es demagogia. Para ti eso es demagogia, para mí es humanidad. Para ti que siempre estás acostumbrada a tener todo, Rosa María, y que no has sentido el hambre como lo he sentido yo, eso es demagogia. Mi pueblo ni siquiera te entiende qué cosa es demagogia. Solamente te agradece y te dice que Dios te bendiga, porque tú no sabes cómo duele el estómago cuando duele el hambre. Y te entiendo. No me parece que haya tenido mucha hambre, pero le agradezco. Lo que no hemos podido tener es un debate articulado sobre aspectos técnicos de las normas, que me hubiera gustado tenerlo en algún otro momento. Tal vez cuando esté en Lima podamos mejorar la comunicación. Rosa María, estoy aquí para responderte todo porque este Congreso no es ni improvisado ni ocurrente. Y lo hemos demostrado con el sustento técnico y económico que ni la ministra ha tenido frente a la AFP. Señora, se han aprobado proyectos de ley sin pasar por comisiones. ¿Cómo van a tener sustento técnico? No tenemos comisiones instaladas. El Congreso del pasado, ese que tanto tú defendías, ha contratado tanto personal que yo defendía. Personas le tienen que abrir la puerta, por favor. Señora, creo que usted no sigue mi trabajo. Yo le agradezco su participación, pero el Congreso pasado no lo defendía yo. Estamos tratando de discutir aspectos técnicos de la reforma de pensiones, era lo que queríamos, pero si vamos a hablar del estómago vacío y del hambre del pueblo, creo que no es el nivel para el programa. Yo le agradezco muchísimo. Cuando regrese a Lima y mejoremos la comunicación, vamos a poder tener una comunicación más alturada. El pueblo jamás va a tener espacio en tu programa, Rosa María. Muy bien, muchísimas gracias. Y son las 8:58.
Muchas gracias a la Hasta congresista. Hasta luego. Y vamos a hacer una pausa, Abel, me parece, ¿no? Vamos a la pausa, Rosa María, nos vamos a la pausa. Agradecemos a la congresista Cecilia García por su participación y nos vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Sí, bueno, hemos tenido una conversación muy interesante con la congresista Cecilia García del partido Podemos Perú, del partido de Urresti. Yo hubiera querido preguntarle sobre sus recetas médicas. Sí, pues, yo pensé que le ibas a preguntar de la receta médica. Creo que ella se iba a sentir ofendida. Yo solo le pregunté si tenía permiso para ir a Huancayo y se sintió ofendida. Pues ya si le preguntaba por la receta médica, iba a pensar que la estábamos agrediendo. Y estaba muy agresiva, hay que decirlo al público. No creo que sea el momento oportuno. Yo quería hablar de aspectos técnicos de la reforma de pensiones, pero creo que no era la persona indicada para hablar de eso. En realidad, a ver, acá hay un problema muy grave, y creo que el público le ha quedado bastante claro. Lo que se viene, me parece, la censura del ministro Ceballos. Sí, eso sí ha sido clarísimo, ¿eh? Me parece ahí clarísimo. Sí ha dicho claramente que lo van a censurar, señor Ha Ceballos. dicho que ya se ha censurado solo. Sí, o sea, ya es más que censurado. Entonces, el Ejecutivo hoy día tiene que sentarse a discutir cuáles son sus opciones. Sí, va a tener que cambiar de ministro. Va sumando la gente de APP, los congresistas de APP, ahora los de Podemos. ¿no? Y Merino es de Acción Popular. De Acción Popular, o sea, ya con eso ya creo que el destino del señor Ceballos ya está cantado. Me parece que viene una situación muy difícil para el Ejecutivo. Muy difícil. Y si en realidad estos grupos políticos insisten en algo que en este momento, con la popularidad del presidente, parece suicida, es porque algo saben, ¿no? No creo que se quieran suicidar. Las declaraciones de Merino ayer son en ese sentido bastante interesantes. Dijo lo siguiente: el gobierno demuestra su fracaso en el ascenso del número de contagiados y de muertos por la pandemia, así como el hacinamiento de los hospitales en distintos puntos del país. O sea, el presidente del Congreso ya le está diciendo al gobierno que ha fracasado en el tratamiento de esta pandemia. Y ha dicho claramente que la responsabilidad con respecto al tema penitenciario es totalmente del Ejecutivo. Y además, que el gabinete de ministros debe acudir de manera presencial y el Congreso se encargará de cumplir con el protocolo de seguridad. O sea, o vienes o te censuramos físicamente, lo cual es bien agresivo. Déjense de cosas, es bien agresivas, pero esta es la situación. Ahora, hay que decir que la impopularidad del Congreso no se debe a los medios de comunicación. Si fuera así sería muy fácil recuperar la popularidad. Se lleva, digamos, y ustedes lo han visto, porque las posiciones son muy demagógicas. Un congresista no tiene ninguna atribución para
que con dinero del Estado se le dé un platito de comida a cualquier persona. No está en sus atribuciones. No es Caliwarma. O sea, eso no es el Ejecutivo. Sin clientelismo político. ¿Por qué? Porque cuando el político te da algo, quiere algo a cambio. Y eso se llama tu voto. Lo que hemos escuchado hace minutos es a una militante del partido del señor Luna Galvez, que tiene varios intereses muy particulares, hablando de intereses particulares, que su bancada va a defender, que la pandemia ha suspendido, pero que su bancada va a defender. Y ahí lo tenemos. Esta es la situación. Ahora, ustedes votaron por ellos, ¿eh? A mí no me digan nada. Pero me hizo gracia el Congreso que usted ha defendido. Y dice, nunca escuchó el programa. Nunca escuché. Eso sí, a mí me quedó claro que nunca nos había escuchado a la señora congresista. Nunca había escuchado nada. Nunca. Nada. Sí, en el Congreso anterior casi no podíamos conseguir entrevistados y se repetían los mismos justamente porque ningún fujimorista quiso venir nunca. Nunca. En campaña sí ha venido Marta Chá, pero en campaña, no durante la vigencia, digamos, del Congreso anterior. Y Luz Salgado en la otra campaña. En la otra campaña. En campaña siempre, todos somos amigos en campaña. Pero, fuera de campaña ha sido muy difícil. Muy difícil. Entonces, es curioso. Pero bueno, así están las cosas. Acaban de tener ustedes una degustación. Una pequeña degustación de la Qué situación. pena, ¿no? Porque el tema es muy interesante, era la reforma del sistema de pensiones que Pero es evidente todos. La congresista no maneja los aspectos técnicos. No la podemos, insistir en que el bono de reconocimiento que se creó en el 92 para que traslade de un sistema al otro implica una cuenta de capitalización individual en un sistema que es colectivo, de reparto colectivo, y no conocer la diferencia entre los dos, es no conocer técnicamente lo básico, lo fundamental. Y lo otro es que efectivamente millones de peruanos no tienen una pensión. Pero yo lo que voy a decir muy claramente, no en este Congreso, ni en el anterior, sino en el que gobernó durante la época de Humala, se intentó aprobar una norma para que los independientes, los que estamos en cuarta categoría, o recibo por honorario, pagáramos un sistema pensionario obligatorio. Y créeme que hicimos un laberinto, porque decíamos, nosotros somos independientes y ahorramos para nuestro futuro de otra forma, lo que es siempre sostenido. Si yo me compro mi casa, ¿no es cierto?, y destino parte de mis ingresos mensuales a pagar el préstamo para mi casa, cuando tenga 65 años, voy a tener un techo. Ese es mi ahorro. Ya tengo un techo, no dependo de nadie, puedo alquilar ese bien y tener una renta. Yo me he manejado solo. ¿Qué prefiero? ¿Tener una pensión o tener 4 hijos universitarios? Prefiero tener 4 hijos universitarios, porque si algo me pasa el día de mañana, esos profesionales me van a ayudar. Ese ha sido siempre el sistema tradicional de ahorro en Latinoamérica. Eso no quiere decir que tú no asistas a las personas sin indigencia, que siempre las habrá. Aquellos que no pudieron trabajar, que no pudieron ahorrar, que no tienen un soporte familiar. Esas personas efectivamente necesitan una asistencia del Estado, o de asociaciones de beneficencia, como las que nosotros tenemos justamente con la Orden Dominica. Pero, en general, cada persona tiene que decidir el número de años que va a trabajar y guardar Pampa Mayo. Por ejemplo, los que han guardado Pampa Mayo, ahora que estamos en mayo, les ha servido bastante. Les ha ayudado bastante. Algunas cositas, ¿no? Algo, para que puedas pasar mayo, y junio, y julio, y agosto, y septiembre también, y octubre. Y ya te paso también de año, a ver.
Pero el problema es este. Lo que pasa es que es cierto, cuando tienes poca plata vives al día. Obvio, porque tienes poco. Pero estás ahorrando en otras cosas. ¿Ok? El mayor ahorro peruano es el inmobiliario. Ese es el primer ahorro. Un terrenito, la casita de un cuarto, después le haces una cosita más, segundo piso, vas avanzando. Al final, 30 años después, tienes 3 pisos, 5 baños. O sea, esa es la forma. Imagínense que toda esa plata, que podría haber sido más o menos entre el 10 y el 15% de su ingreso mensual, usted se las hubiera entregado a un fondo de pensiones. De repente tendría una cantidad interesante de dinero, pero no tiene su casa. Y usted necesita la casa para ir viviendo, y ese es su ahorro a futuro. Es lógico. Juan Carlos Tafur ha escrito mucho sobre esto en estos meses, y yo les pido que lo lean, porque yo comparto ese punto de vista. Yo creo que las personas que quieran ahorrar para su vejez tienen que hacerlo de manera voluntaria, escogiendo los instrumentos que le parezcan mejor. En otros países hay planes de pensiones, así se llaman en inglés, ¿ya? Un pension plan es voluntario, y a veces entras a una empresa donde todos los trabajadores tenemos juntos un plan de pensiones, al que aporto y me da ventajas, entonces me interesa, me da una serie de ventajas, y de repente no me interesa. Tengo otro, que ya lo arrastro de una relación anterior. Entonces hay libertad, y hay tanta libertad, que cada uno mete el dinero en el programa que le parezca más atractivo. Si tú tienes un poquito de plata extra, ¿qué vas a buscar? Un plazo fijo. Un plazo fijo a un año, un poquito más flexible, a 6 meses. ¿Para qué? Para que después te rente el interés, pero tengas la flexibilidad de sacar el capital cuando lo necesites. Entonces, las personas tienen muchas maneras de ahorrar. Claro, lo que estoy diciendo yo es excesivamente liberal. Eso no lo van a proponer los congresistas de Podemos, porque creen en los sistemas estatales. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, ustedes defienden los intereses de las grandes empresas. No, por el contrario. Pero en esto estoy sola. La mayoría de los economistas, de las personas más pensantes del mundo, creen que un sistema de pensiones, un sistema de ahorro forzoso, es muy bueno. Entonces, pero hay un argumento más. La gente te dice, si no las obligas a ahorrar, cuando lleguen a los 65 años o más, el Estado se va a tener que ocupar de ellos, porque no van a tener cómo mantener. Eso es falso. Mira, hasta el gobierno de Humala, de los ancianos indigentes, se ha ocupado la Iglesia Católica, otras iglesias y asociaciones de auxilio benéfico laicas, pero no el Estado. Recién ahí se creó Pensión 65, que es un fondo muy chiquitito, que va a muy pocas personas en condiciones de absoluta indigencia y con una ayuda económica muy pequeña. Le dan 250 soles cada 2 meses. Es básicamente comida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si el Estado nunca se ha ocupado de los viejos. De los viejos se ha ocupado sus familias, y se han ocupado, básicamente, como te digo, instituciones privadas, no públicas. La beneficencia pública, tal vez, en la ciudad de Lima también, y en algunas ciudades importantes. Pero nada más. En fin, el tema da para rato. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, Rosa María, es una pena, digo yo, porque es un tema muy importante, y por eso la invitamos a la congresista, pero parece que no... Parece que no es su tema. No dominaba mucho el tema, ¿no? Se fue por otro lado. Bien, Rosa María, preguntan, hay preguntas constitucionales por acá. Sí. Si se censura
al Premier ahora, el Congreso seguirá con aprobación en el Congreso seguirá con aprobación en suelo obstruccionista. O sea, pueden censurar al Congreso. Sí. Ya. Sí, puede hacerlo. Ya. Sin ningún problema. Acá está la otra. ¿Este Congreso puede vacar al presidente? No. O sea, a ver. Tendría que ser una causa muy grave, realmente muy grave. Por ejemplo, el presidente de la República decide no convocar elecciones y quedarse en el poder. Ahí sí. Se le hace un juicio constitucional. ¿Ok? Y efectivamente se le puede vacar. Pero primero es el juicio constitucional. Pero tendría que ser hecho de una extrema gravedad. ¿Ok? O sea, se puede acusar al presidente por disolver el Congreso, por impedir la reunión y funcionamiento de los órganos electorales, por ejemplo, y por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias o regionales. Ahí sí el presidente puede ser acusado, durante su mandato, en el Congreso. ¿Ok? Eso en cuanto a acusación, algo grave. Pero la presidencia vaca por la destitución que deriva de ese juicio. ¿Te das cuenta? En el artículo 113, vacancia presidencial, el inciso 5 dice: destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. ¿Cuáles son esas infracciones? Las que acabo de explicar: traición a la patria, impedir las elecciones, etcétera. Muy difícil. Muy difícil. Y por otro lado, la vacancia por incapacidad moral, yo creo que es una institución que no aplica. Lo hemos discutido mucho. Y menos la incapacidad física, ¿no? La de impedimento temporal que le aplicó Rosita Bartra a Vizcarra. Eso es un disparate. Pero que el Congreso pueda censurar a este gabinete sin ningún problema. Ahí está la amenaza. Y lo van a hacer, me parece. parece. Dicen que Alianza para el Progreso ha borrado su tuit. Me acaban de avisar. Pero les leo lo que decía, porque me lo han copiado. Y, a ver, ¿qué dice el tuit? Alianza para el Progreso dice: como bancada APP, respaldamos las declaraciones del presidente del Congreso, Manuel Merino. El gabinete de Ceballos no cuenta con la confianza ni de este nuevo Congreso ni del anterior, conforme dicta la Constitución. Deje de mentir y sembrar confrontaciones, o procederemos a censurarlo. Sí, fue clarísimo. Pero yo no encuentro duda. Sí. ¿Qué cabe duda? Ninguna. Y como les decía, el presidente no puede disolver el Congreso el último año del gobierno, que empieza el próximo 28 de julio. Tendrían que censurar a 2 gabinetes antes del 28 de julio. Y ya convocar a nuevas elecciones sería un disparate, ¿no? La verdad. Entonces, van a hacer la vida cuadritos al Ejecutivo. Ya quedó clarísimo, ¿eh? O sea, si le está diciendo el presidente del Congreso al presidente de la República que es un fracasado, que toda su estrategia antipandemia ha fracasado, eso se lo ha dicho ayer. Sí, sonó feo, muy fuerte. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Esto es guerra. Esto no es una tensión. Esto es un terremoto. Esto es una declarada de guerra. Claro, a los congresistas no les ha gustado que lo pongan en evidencia. O sea, la ley del colectivo es de una demagogia sin límites, pues. Francamente. En el tema de las AFP, son unos demagogos. Si realmente quisieran hacer una revolución, derogan el sistema pensionario del país. Eso es una revolución.
no quieren hacer ninguna revolución. Ninguna. Y la verdad que lo de los peajes es un robo. Eso es un asalto. Que vamos a tener que pagar todos los peruanos. Habiendo otras cosas que hacer en el Congreso. Reitero, el legislativo está emitiendo decretos legislativos que exceden la competencia otorgada. Eso sí tiene que revisar el Congreso. Por supuesto, y hay quejas de varios sectores. No se recogen, y habría que recogerlas, porque son bastante claras. Entonces, el problema es así. Y están hablando de nuevo del acaparamiento. Y he explicado que ese es un tema que se resuelve comprando medicinas por parte del Estado y repartiéndolas gratuitamente. Con lo cual, inundas el mercado, baja el precio. ¿Por qué? Porque es un problema de oferta y demanda. Mucha gente está comprando medicinas por si acaso. Porque justamente el partido Podemos, por ejemplo, promueve la automedicación. Es una barbaridad. Yo espero que lo denuncien, por lo menos el Colegio Médico lo denuncie. Miren, la Ley General de Medicamentos, la Ley General de Salud, prohíbe lo que ha hecho Podemos, pero lo prohíbe expresamente. O sea, no es una interpretación. Nadie puede recetar masivamente por una red social. Nunca. Porque cada paciente tiene una condición especial. Es como decían, si tú le dices a la gente que preventivamente tome anticoagulante, te van a llegar hemorragias de emergencia. Obvio. No hay que ser un genio, ¿no? Solo siendo mamá sabes esas cosas. Ese es el problema. Uh-huh. Bueno, otra de las cosas que me recuerda el público me dice que la congresista García dijo que hay 107 congresistas como ella. Sí, anoté porque me llamó la atención. Eso significa que hay 23 que no son como ella. ¿Quiénes son esos 23? 107 congresistas. No sé quiénes son los 107 y quiénes son los otros 23. Definitivamente los del Partido Morado no tienen nada que ver con Podemos. Me parece eso puede estar claro, ¿no? Pero los Partidos Morados son 10, hay otra bancada más con la que no comulga. Será la del Fujimorismo. O sea, excluyendo el Partido Morado y el Fujimorismo, todos son igual que ella. Yo no voté así, pero en fin, el pueblo votado. Y es una buena cosa también que esto pase ahora, porque así aprenderán a votar el próximo año. Así es. No pueden votar por personas que no tienen la competencia técnica para legislar. Esa es una primera lección. Así es. Tienen buena intención, pero no Así tienen es. la competencia El camino técnica. del infierno está empedrado de buenas intenciones. Así que no hay que olvidar ese pequeño detalle que siempre tenemos que recordar. ¿Alguna pregunta más del público? Dos puntitos que las personas nos recuerdan. Primero de Arequipa, y eso se está repitiendo en Lima, el transporte público está pues desbordando en algunas zonas, ¿no? La gente no respeta, y eso que todavía todo el mundo no sale. Y de Arequipa nos recuerdan que el transporte público más de 15 días, nos dicen que taxis pululan, colectivos pequeños y todo, ¿no? Y en Lima también hemos visto imágenes así, y eso va a ser un nuevo foco de infección. Pero se acaban de legalizar el colectivo, pobres arequipeños, pero no hay forma de que eso mejore. Sí, pues gracias al Congreso. Gracias al Congreso. Les han destruido el sistema de reforma del transporte público. Se los han destruido. Y también nos están escribiendo muchas personas, nos han escrito varias personas sobre el famoso bono universal que no hay cuando salga. La ministra ha dicho que hoy día sale, Rosa María, pero ya fue anunciado ya hace como un mes. Y la gente se esperanza en eso. Sí, claro. Se esperanza, y de verdad hay gente que no tiene, literalmente no tiene que comer, ¿no? Entonces, claro, el problema es que justamente porque somos tan al día en el Perú, te anuncian el bono y ya te lo gastaste. No te lo han dado y ya te lo gastaste. ¿No es cierto? Y una amiga decía, se come el oso antes de cazarlo.
O sea, ya te endeudaste por los 700, ¿no? Porque como me va a dar mi bono, usted me va fiando. O sea, gente desesperada, de verdad. Acá la gente se come el dinero antes de recibirlo. Porque claro, hay necesidad. Sí, hay necesidad, mucha Hay necesidad. Entonces, como tú dices, no se puede anunciar algo y demorarte, y demorarte, y demorarte. Sí. Si ya lo ofreciste, tienes que cumplir. Y esa es otra cosa, ¿no? Las promesas incumplidas generan mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Si el gobierno te dice que hay cama para todos, y tú le dices como en la canción, no hay cama para tanta gente, entonces llega un momento en que dices, no me están cumpliendo. El gobierno dice que hay camas para todo. Ayer de nuevo, no ha colapsado nada. Sí, Nada. y esa pregunta que respondió la doctora Massetti, que se De la refería, selección. sí, si seleccionaban, mira, yo conozco bastantes personas que han llamado a la radio y han llamado que su familiar, ellos sienten que están en esa situación, que se Lo que escoge... pasa es que la explicación es que no seleccionan necesariamente por edad, sino por capacidad de sobrevivencia. Esa sí. Y esa selección sí se está haciendo. Por supuesto que se está haciendo. Sí, es terrible, ¿no? Pero se nos dijo, ¿no?, que llegábamos a una fase así. Así es. Así es. O sea, nadie puede sorprenderse. Es decir, entre una persona, a ver, que tiene 80 años, que tiene una enfermedad coronaria, que tiene diabetes, que tiene asma, que ha tenido un cáncer, ¿ok? Y una persona de 40 años, sana, que entrando y saliendo de UCI en corto tiempo va a salir adelante. Tienes un solo respirador. ¿A cuál vas a poner? Sí, pues, a la segunda persona. Así es. Y está pasando eso, Rosa María, es muy Eso ya penoso. así es. Por lo menos va primero el de 40. Claro, Y el otro esperará a que se le dé un ventilador. sí. Bueno, la señora Massetti dijo que no había eso, pero en fin. Mira, los comités de ética funcionan en todos los hospitales del mundo. Hay una cosa que se llama bioética, que se dedica a eso. Y evidentemente lo que busca es el mayor beneficio para la mayor cantidad posible de personas. Es el principio de beneficencia en ética. O el principio de no maledicencia, o sea, no dañar. Pero, en circunstancias como esta, sí van a seleccionar. Lamentablemente. Así es. No. Sí van a seleccionar. Bien, Rosa María, nos tenemos que ir. Bueno, nos tenemos que ir. Hay reclamos, protestas, pedidos por todas partes. Yo lamento que muchos pongan su ilusión en la prensa, pero nosotros no podemos conseguir que su negocio abra, que le den una cama o que consigan los medicamentos. Lo único que podemos hacer es protestar. Y lo hacemos con constancia. Sí, Pero no necesariamente somos escuchados. sí, a veces nos escuchan. A veces, pero muy de vez en cuando, Anabela. A Muy veces. de vez en cuando. Bien, me imagino que hoy día no habla el presidente, ya habló Mira, ayer bastante habló 2 ayer. horas y no nos dijo si el lunes vamos a salir. No. ¿Te quedó claro que el lunes vamos a salir? No. A mí yo resumiría el mensaje del presidente en los últimos 10 minutos, Sí. donde prácticamente yo sentí que me decía, déjame de preguntar si voy a Exactamente. levantar la cuarentena. Tú ya sabes. Tú ya sabes. Pero Yo la sentí que gente me ya decía sabe. eso. Ah, ya. O sea, me has mecido 2 meses. O Y sea, recién yo se me da sentí que el cuenta. presidente me decía eso, ¿no? Déjate de preguntar si voy a levantar la cuarentena, tú ya sabes cómo es Tú ya esto, sabes, ¿no? tú ya sabes cómo es, Y que los cómo niños es. no van a ir por este año al colegio, no va a haber ninguna discoteca, no va a haber reuniones, eso es lo que dijo, ¿no? Pero A eso mí ya ya lo me quedó sabemos. claro en la última si alguien no escuchó el mensaje, escuche los últimos 10 minutos Así nomás. es. Quedó clarísimo. Lávate las manos. Ahora, es un disparate, ¿no? Porque no vas a salir de tu casa, pero lávate las manos, ponte la mascarilla y mantén 1 metro. ¿A dónde? ¿Dentro de tu casa? No puedes. Si te dicen todo eso, es porque vas a salir. Te tienes que comportarte en la calle de una manera diferente. Muy bien. Perfecto. Pero el lunes no vamos a salir a ninguna parte. Bien,
¿Ya? No sé qué habrán escuchado nuestros oyentes, pero yo entendí ese mensaje al final. Bien, Claro, pero lo estamos interpretando. sí, estamos interpretando. Es nuestra interpretación. Traducción. y la verdad es que así no puede funcionar el Estado. El Estado tiene que funcionar con norma clara, ¿no es cierto? Sí. Como decía ayer, no prohíbas todo, permite todo y prohíbe lo que hay que prohibir. Pero no entienden, ¿eh? Ese sistema no lo entiendo. Prohíben todo. Y de ahí yo te doy permiso. Entonces, la lavandería no va a abrir. Así de simple. Así Aunque es, la María. vea. Sí. Muchas personas me han escrito diciéndome los sistemas de cómputo, todos usamos computadoras, estamos usando, y las tiendas que tienen repuestos deberían abrir porque se están malogrando Isabel, para que te hagas una idea, yo tengo los parlantes de mi computadora quemados. No tengo tinta para papel. Hace 2 meses, ¿ah? Estamos esperando. Yo no puedo imprimir nada. Se me acabó la tinta. Sí, deberían autorizar, Rosa María, porque yo paso generalmente por Wilson y por esa ¡Ay, zona, todo! y hay en los carros, como te decía, hay carros que van con toda la mercadería ahí, ¿no? Pero te da pues una sensación de inseguridad, no sabes si estás comprando, si sale mal, ¿dónde vas a ir a reclamar, a buscar el carro por toda Lima? Claro, entonces ¿no? tú quieres que abra una tienda comercial, sí. que te da cierta garantía, claro, donde ¿no? puedes que ir te a da una reclamar facturita después. para reclamar, ya, eso no hay. Solo hay la clandestinidad. Eso hay. Estás arrojando a gente formal a la clandestinidad. Eso es una barbaridad, ¿no? Y se supone que tenemos que estar conectados todo el día. Sí, por el teletrabajo, los chicos Sí, estudian, todos todo. estamos teletrabajando, usamos estas pantallas, los teléfonos, y estoy ahorita con 3 dispositivos para poder comunicarme con ustedes. ¿Por qué? Porque necesito 3, porque uno funciona bien el audio, otro bien la imagen y el otro no funciona nada. Por lo menos ya mejoramos el audio, felizmente, ya No, ese es si el hubiera problema que dado- teníamos Oye, mira, al inicio. Si me hubieran dado 3 días antes de la cuarentena, hubiera comprado algunas cosas, pero nos agarraron en frío. En frío. frío. A todos. Hemos estado reparando las cosas así en casa como hemos podido. Muy bien. Cuídate mucho, Rosa María. Nos vemos mañana. Mañana. De todas maneras. Mañana día 67 de la 6-7. Sí. Yo les dije, nos vamos a los 3 meses, a ver. De todas maneras. Me imagino que mañana hablará el presidente y algo nuevo nos dirá. Ah, Cuídate algo mucho, nos dirá. Rosa María. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.